Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una disculpa, hubo un problema aquí con la transmisión, con lo que es el internet, ¿verdad? Bueno, pues vamos a transmitir como cada lunes. Este lunes es lunes, si no me equivoco, 10 de julio del 2017. Y pues vamos a ver la tercera y última parte que nos interesa ahorita, que estamos hablando precisamente de Dios. Ya hemos hablado, estamos desarrollando, mejor dicho, lo que es el credo de los apóstoles. Y en la primera enunciado, en la primera parte nos dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y eso es lo que estamos analizando. Fíjate, todavía estamos en el segundo programa donde hablamos acerca de Dios. Lo estamos basando en este catecismo, es Catecismo de la Doctrina Cristiana Católica, curso superior del Padre José de Arber, que fue un sacerdote español de hace algún tiempo, es este libro. Sin embargo, es un libro muy interesante que nos ilustra o nos hace entender quién es Dios en este caso. Vamos a pasarnos a la pregunta número 62. La pregunta número 62, el padre José de Arbe nos dice algo muy especial que vamos a analizar. Pero antes de comenzar, como siempre, te pedimos que desde el otro lado de donde te encuentras, allá en tu casa, pues me ayudes a invocar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios, como siempre, el Espíritu que nos ilumine, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé discernimiento en lo que hoy vamos a platicar. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a analizar entonces la pregunta que nos dice el Padre. Dice, ¿qué debemos de hacer viendo a Dios tan bueno y misericordioso? Y nos da 3 puntos fundamentales. El primero dice, debemos serle agradecidos y amarle en todo, de todo corazón. Fíjate, ¿cómo ser agradecidos con Dios? Bueno, se hace a veces un poquito complicado, ¿verdad? En algunas ocasiones nos topamos con alguna dificultad en nuestra vida y nos olvidamos de las cosas donde Dios nos ha ayudado. Yo creo que te ha pasado que a veces tienes algún problema en la escuela, con tus amigos, con tus padres, con tus familiares, y es tanto el problema o lo que hay en tu mente del problema que empiezas indirectamente a lo mejor a renegar un poco de Dios. A lo mejor no de manera plena, pero a lo mejor de manera inconsciente. Y se nos olvida las veces en que Dios nos ha ayudado. Por eso aquí dice, debemos de ser agradecidos y amarle de todo corazón. La segunda cosa que nos dice el Padre para poder corresponder a ese Dios misericordioso es, si hubiéramos faltado, debemos con toda confianza pedir perdón. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Muchísimas veces se nos dice que una persona que es un justo peca muchas veces. Me estoy refiriendo a pecados sobre todo de tipo venial. Es decir, nosotros durante nuestro día, te invito a que ahorita analices el día que acabas de vivir, el día de hoy. Este día a lo mejor tuviste cosas buenas, cosas malas, pero hubieron situaciones que a lo mejor no fueron muy agradables a Dios. Mas sin embargo, la reflexión te puede hacer caer en esto que está diciendo. Debemos de pedirle, dice, perdón. Pedir perdón a Dios de manera sincera. Todas las noches es conveniente, esto como un consejo personal, es conveniente que hagas tu reflexión. No sabemos ni el día ni la hora, no sabemos si hoy estamos vivos y mañana ya no. Por lo tanto, hacer una reflexión rápida cada noche antes de dormir, pedirle perdón a Dios por lo que hemos realizado mal y darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Dice la Sagrada Escritura que hay que ser agradecidos con Dios hasta de las cosas malas que nos pasan, porque no es Dios quien nos las manda, son pruebas que Él permite. Y tenemos que ser agradecidos con todos. Acordémonos de Job, que él a pesar de todo decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Imposible que Job pudiera
volverse contra Dios. El número 3 dice, debemos también usar la bondad y misericordia con nuestro prójimo. ¿Cuánto nos falla, ¿Cuánto nos falla a todos? Pero de manera personal, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de ayudar a alguien y no lo he hecho? ¿Cuántas veces hay algún familiar y no le recibimos ayuda de alguna forma? Porque ciertamente a veces no hay tiempo para ir a visitar a un enfermo, pero sí podemos ayudar de alguna otra forma, a lo mejor con algún medicamento que le compremos, con alguna ayuda económica, o a veces simplemente ir a platicar con esa persona que se encuentra triste en su casa. Es lo que nos dice, o sea, ¿cómo podemos nosotros regresar a un Dios misericordioso y bueno? Esa misericordia, bueno, la vamos a regresar, no podemos ser misericordiosos con Dios. Dios no necesita nada. Pero sí podemos ser misericordiosos con el prójimo y así demostrarle a Dios cómo le agradecemos su misericordia. Luego dice aquí en los comentarios, dice, amemos pues a Dios, ya que Dios fue el primero en amarnos. Eso nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Fíjate, Dios fue el primero en amarnos. Nos dice la palabra, desde el vientre te conocía. Qué formidable, que desde el vientre de nuestra mamá, Dios ya nos tenía en su plan. Por eso, joven, o no tan joven como en mi caso, es importante que siempre pienses que Dios te ama. Que no pase por tu mente quitarte la vida, o que no pase por tu mente pensar que no vale la pena seguir adelante. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere, hay un Dios que grita constantemente, te amo, te estoy esperando. Y te está esperando en la oración, en el sagrario, te está esperando en el prójimo, en la misericordia hacia el prójimo. Luego nos dice en otro comentario, yo iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Eso está en San Lucas 15:18. Es decir, Dios nos da muchos ejemplos de cómo podemos nosotros ir a presentarnos a Dios. Cómo podemos ir a pedirle perdón a Dios por las cosas que no hemos realizado bien durante nuestra vida, durante el día, durante los momentos en que Dios nos ha permitido vivir. Quiero hacerte una reflexión importante antes de continuar. Hoy son solamente 3 preguntas que vamos a analizar. Esa reflexión es, ¿has hecho un análisis alguna vez de tu pasado? Hemos pedido perdón por las cosas que hemos hecho mal. A lo mejor en la secundaria, a lo mejor en la primaria, a lo mejor en la preparatoria. A lo mejor hemos faltado el respeto a otras personas porque no éramos conscientes. Y ahora que estás consciente de eso, hemos pedido perdón, aunque no exista ya esa persona cerca de nosotros, pero nos acordamos que a lo mejor en la preparatoria ofendí a alguien, o en la secundaria ofendí a alguien burlándome de él, de su forma de ser, de las cosas que decía, y trataba de sobajarlo. Y ahora que ya, pues ya como dice por allá, ya se acerca el umbral de mi tiempo, reflexiono y digo, perdón. Perdón porque tal vez yo no supe qué hacía, tal vez no era mi intención. Ese es el perdón, esa es la misericordia. Y si nosotros somos misericordiosos con los demás, también Él va a ser misericordioso con nosotros. Recientemente me pasó una situación personal, ¿verdad? De alguien que había hablado por ahí algunas cosas que no me fueron agradables. Cosas que ni van ni vienen. Pero cuando te llega ese comentario, cuando alguien te ofende, lo primero que hace uno es molestarse. Decir, ¿y a esa persona qué le importa lo que yo hago, lo que no hago, por qué hago esto, por qué hago lo otro? Pero después viene la reflexión, y lo más pronto posible es lo mejor. Y viene la reflexión de pensar, un Dios misericordioso, por lógica me pide que yo también tenga misericordia. Y la mejor forma de demostrarle misericordia por alguna ofensa que me hayan hecho es precisamente pedir por la salvación de esa persona, pedir porque cada día le vaya mejor, pedir porque cada día se encuentre más con el Señor.
es regresar. Y al final de cuentas, cuando yo obro misericordiosamente con la persona que me ha ofendido, la principal misericordia viene hacia mí de parte de Dios, porque estoy haciendo lo que es agradable a sus ojos. Y aquí dice como un ejemplo, dice, en la 3 dice, sed pues misericordiosos, así también como vuestro Padre es misericordioso. Eso está en San Lucas 15:18. Volvemos a recalcar, Dios nos pide misericordia, Él es misericordioso. Pero esa misericordia la tenemos que nosotros desarrollar hacia los demás. ¡Qué difícil es! Sí, lo sé que es muy difícil. Es muy difícil porque la misericordia se tiene que practicar, como decía la Madre Teresa, amar hasta que duela. Y cuando duele es cuando es un amor real, es cuando es una misericordia real. Y a veces no tenemos tiempo para desarrollar esa misericordia. Pero si te llega a la mente, algo que no has hecho correctamente, si te llega a la mente alguien que necesita del amor misericordioso de Dios, aunque no estés físicamente junto a Él, puedes pedir por Él. Y esa oración solamente la sabrá Dios y la sabrás tú. Pero va a funcionar porque toda oración realizada, buenas noches, gracias Edith, toda oración realizada con el corazón tiene que llegar al corazón de Dios, porque tiene que llegar. Y si esa oración es por una persona que lo necesita, mucho más va a llegar. Por eso tenemos que ser misericordiosos, aunque nos cueste trabajo, como Dios es misericordioso con nosotros. La pregunta 63 nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es veraz? Dice, Dios es veraz, quiere decir que Dios manifiesta y dice solo la verdad, porque no puede engañarse ni engañar. Qué interesante está esto, ¿eh? A veces hemos pensado, Dios tiene sus criterios, y hay gente tristemente que ha llegado a pensar que la Biblia ya está pasada de moda. ¿Ya? Que Dios como que se tiene que actualizar, como que ya tiene que entrar Dios a la tecnología, a lo que son las nuevas ideas, los nuevos pensamientos. Así pareciera, pero aquí dice muy claramente, Dios dice la verdad porque no puede engañarse ni engañar. Agradecemos a las personas que han empezado a compartir y ojalá compartas esta transmisión en vivo para que otras personas lo puedan ver. Y dice, no es posible que Dios mienta, eso está en Hebreos 6:18. No es Dios como el hombre para que mienta, eso está en Números 23:19. Y nos dice, la veracidad de Dios es el fundamento en que estriba nuestra fe, y como la veracidad de Dios es infinita, nuestra fe también es enteramente indefectible. ¿Sí? Es decir, nuestra fe tiene que ser veraz también. Tiene que ser inquebrantable. El otro día mencionaba que en el muro, ¿verdad? Hacía un comentario de que no podemos nosotros agarrar las cosas que nos convienen en nuestra fe. Es decir, esto que dice Dios, pues sí me gusta, entonces lo tomo. Esto otro que dice la palabra, pues no, yo creo que ya está medio anticuado esto de las Sagradas Escrituras, mejor no lo tomo. Esto que no, así estaré haciendo un Dios a la carta, donde yo escojo cada una de las cosas que me convienen y las que no me convienen. No puede ser así con Dios. Dios, como dice aquí, es veraz, no puede mentir. Y además nos dice, eso también lo comenta en Santo Tomás, y además en el 64 nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente fiel? Dice, Dios es infinitamente fiel, quiere decir que Dios guarda sus promesas y cumple sus amenazas. Ese término de usar amenazas como que se nos oye así como que, híjole, es un Dios castigador. No, no es un Dios castigador. Déjame decirte que otra vez mencionamos que es un Dios misericordioso. Pero la misericordia llega a terminar. ¿Por qué llega a terminar? Porque muchas personas piensan que, como es misericordioso, ya lo he dicho otras veces, pues entonces voy a seguir cometiendo pecado, voy a estar viviendo en adulterio, voy a estar haciendo tal o cual cosa, voy a estar... No.
Ciertamente es misericordioso, pero no podemos burlarnos de Dios, o no debemos burlarnos de Dios. Porque si sabemos que algo no es correcto, tenemos que intentar corregirlo. Nadie es santo, pero sí podemos intentar corregirlo, tratar de cambiar, tratar de quitar esa falta, ese pecado que sobre todo si es mortal, y corregir nuestra vida, porque primero está nuestra alma. Sí, primero está tu alma que muchas otras cosas que nosotros le empezamos a dar prioridad. Por eso aquí nos dice que Él es fiel, pero dice guarda sus promesas y cumple sus amenazas. Te vuelvo a repetir, no es una amenaza, es algo que tiene que darse. Más que amenaza, ahí sí podríamos, a lo mejor en el aspecto como este es un libro español, podríamos adecuarlo un poquito, suavizarlo, pero no con ello quitarle lo que aquí dice. No es que cumpla sus amenazas, es que cumple también su promesa, porque Él ha dicho que la persona que no sea digno del reino no podrá entrar al cielo. Entonces no es una amenaza, también es una promesa, pero no es una promesa que sea muy agradable, sino es algo que ha prometido porque tiene que ser así. Porque Dios, como hemos visto en los anteriores, es un Dios justo y por lo tanto no podría darle a cada uno lo mismo, sino que tiene que darnos a cada uno de nosotros lo que nos corresponde por haber hecho las cosas en esta vida. Eso es todo. Luego dice, no es posible, dice, el cielo y la tierra, pasarán, pero mis palabras no fallarán. Por lo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, sus palabras no van a pasar. Dice, la fidelidad de Dios es el motivo principal de la esperanza cristiana. Esa fidelidad que sabemos que Dios tiene, nos tiene que dar la confianza de que un día encontraremos la gloria celestial, porque un Dios fiel que ha prometido, cuando dijo, yo les aseguro que en casa de mi Padre hay muchas moradas, quiere decir que estaremos ahora plenamente seguros de que ahí hay muchos lugares para poder disfrutar de la presencia, pero no una presencia temporal, sino una presencia eterna con Dios. No puede engañar ni engañarse, o sea, lo ha dicho porque así es. Pero esa presencia merece esfuerzo. Si estamos en una competencia y queremos ganar el primer lugar, tenemos que hacer un fuerte esfuerzo por ganar ese primer lugar. Por lo tanto, así también con la salvación. Si queremos la salvación, tenemos que hacer un gran esfuerzo por conseguir esa salvación. Luego menciona aquí algo muy interesante. Dice, ¿cuáles son las fuentes del conocimiento de Dios? Y ya con eso vamos a terminar. Dice, ¿cómo llegamos al conocimiento de Dios y de sus perfecciones no pudiendo contemplarle? Dice, Dios mismo se ha dado a conocer a los hombres de diferentes maneras. 1. Por el mundo visible, el cual nos dice que debe haber alguien que lo haya creado y dispuesto con tanta sabiduría. Es decir, alguien tiene que haber creado el mundo. Por lo tanto, ese alguien es Dios. Después nos lo revela a su Hijo precisamente al venir aquí a la tierra y quedarse hoy en la Eucaristía. 2. Por la voz de la conciencia que nos advierte haber un supremo juez que recompensa lo bueno y castiga la maldad. ¿Qué pasa con este mundo que la conciencia se empieza a desvanecer? Porque uno mismo así lo quiere, porque la conciencia ahí está. Nos dice en una parte del catecismo que la conciencia es la voz de Dios, que nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Por lo tanto, si en tu mente ya no existe eso, es porque a lo mejor las nuevas ideas, el famoso open mind, de una mente abierta, tan abierta que se escapa la conciencia. Por eso es importante que regresemos a pedirle a Dios discernimiento, conocimiento, conciencia, su voz en nuestra mente para saber qué es lo correcto, qué le es agradable y qué no le es agradable a Él. 3. Principalmente por medio de la revelación sobrenatural, la cual nos proporciona conocimientos seguros hasta sobre los misterios más recónditos de la divinidad, y cuya verdad ha confirmado Dios con numerosos
e innegables milagros. Y así como, ¿cómo podemos a través de un milagro darnos cuenta de la existencia de Dios? La pregunta aquí sería, ¿los milagros existen? Te pregunto a ti, ¿todavía existen los milagros? El hecho que me estés escuchando ya es uno, porque estás vivo, porque ese latir del corazón que tienes ahora es un milagro de vida, porque Él nos dio ese soplo y Él es el que nos dice hasta dónde vamos a poder estar aquí y entrar en su divina presencia. Por eso hay milagros, por eso hay tantos santos que son santos precisamente por sus milagros, y hay innumerables. Por ejemplo, Joselito, que hace poquito lo acaban de canonizar, como a través de su intercesión ante Dios, una niña que ya estaba casi desahuciada, logró vivir nuevamente y se encuentra perfectamente. Esos son los milagros. Dice, los cielos publican la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso está en el Salmo 15, 16, 7, 18. Y también nos menciona, los gentiles muestran que lo que la ley ordena está escrita en sus corazones, como se lo atestigua su propia conciencia. Nos dice, a Dios nadie lo ha visto. El Hijo unigénito existe en el seno del Padre. Él mismo es quien nos los ha dado a conocer. Eso está en San Juan 1:18. Esas son las fuentes del conocimiento de Dios, que hemos analizado a través de dos temas anteriores y este tema. ¿Dios existe? Sí, Dios existe. ¿Lo podemos ver a Él como Dios Padre? No. A Jesucristo está en la hostia consagrada. Lo podemos ver en ese pedazo de pan. Pero lo podemos ver por sus obras. Un ejemplo muy claro, si vemos una obra de un pintor, no vemos al pintor, pero si vemos abajo su nombre e indagamos sobre él, estaremos viendo una extensión del pintor, una extensión del artista. Al ver la belleza de sus obras, al ver un atardecer, al ver su naturaleza, las flores, al ver al prójimo que somos imagen y semejanza de él, estamos viendo su obra, estamos viendo una extensión de Dios. Por lo tanto, estamos palpando así la existencia de Él. Te invito a que reflexiones esto y a que sigamos asombrándonos de las cosas de Dios. Se ha perdido esa capacidad de asombro. Ahora vemos un atardecer, algunos vemos el atardecer como cualquier otra cosa. Vemos una flor igual que ver un pedazo de una piedra, sin admirar las cosas que Dios ha creado. Porque como Él dijo, las hizo y se dio cuenta que estaba bien. Con eso terminamos y esperamos que te haya gustado esta transmisión. Ojalá la compartas con los demás y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. El miércoles vamos a empezar a hablar acerca de las tres divinas personas. Empezaremos por Dios Padre, luego lógicamente Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso corresponde al segundo punto del credo de los apóstoles que estamos analizando en este momento. Bueno, pues que el Señor te bendiga. Acuérdense, mi nombre es Gabriel, soy catequista, soy padre de familia y pues me agrada mucho llevar el Evangelio hacia los demás. Te invitamos a que también visites el canal de youtube.com/supercatólico, que es un canal de videos católicos ya con 1400 videos de nuestra fe, no solamente míos, desde luego, sino de sacerdotes, de eventos, de testimonios, de infinidad de cosas que nos deben de acercar cada día más a Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 10 de la noche. Hasta luego.